Muy buenas a todos. Junto con mi compañero David Morón, tenemos el gusto de presentarles nuestra solución para el parcial número 1 de Informática 2 del semestre 2023-2. Primero, miremos los componentes. Tenemos un Arduino, una protoboard, dos integrados, muchos cables, 8 resistencias y una matriz de 8x8 de LEDs que acomodamos a mano. Más o menos cómo viene funcionando todo este sistema. El Arduino viene siendo quien da paso a la corriente y pues también quien la cierra, porque tiene este puerto que permite el paso de la corriente y el tierra que es donde se va a cerrar el circuito. La protoboard lo que hace es extender, digamos, por el paso de la corriente, porque nosotros necesitamos alimentar estos dos integrados, así como también necesitamos que esos dos integrados tengan comunicación entre sí. Entonces, para no tener el mejunje de cables, la protoboard cumple un papel muy importante. Ahora bien, el 74HC595, o también conocido como el chip de registro de desplazamiento, va a ser como el director de orquesta de nuestra solución, ya que va a ser el encargado de encender cada fila de LEDs a voluntad, así como puede ingresar el usuario una fila o como podemos programársela. Bien, mediante una entrada serial, él va a recibir en una línea datos en serie, es decir, en 8 intervalos de tiempo, en una misma línea, una cadena de bits. Luego de recibirla, él va a desplazar cada uno de esos bits mediante un reloj de registro de desplazamiento, que cada pulso se emita en paralelo, es decir, en un mismo pulso van a salir 8 salidas, pero en 8 líneas distintas. Asimismo, como esta salida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, está la salida invertida que nos va a permitir concatenar un segundo 74HC, que lo que va a hacer es recibir todas las demás corrientes que le entren al primero. Es decir, aquí van a entrar 16 datos en serie, los cuales van a resultar 8 saliendo por aquí y los otros 8 saliendo por acá. Ahora bien, ya que sabemos que cada integrado, cada 74595 se encarga de emitir 8 datos en paralelo, vamos a usarlos a conveniencia para poder encender la matriz de los threads. Con uno de los integrados vamos a manejar que una fila se encienda, ¿bien? Con cada uno de los datos en serie que le vamos a entregar. Es decir, al entregar el dato en serie de este binario que es 10000000, vamos a lograr encender esta primera fila y apagar todas las demás. Al hacerlo con el segundo, vamos a apagar la segunda, la primera y encender la segunda y apagar todas las demás y así sucesivamente. De manera similar, con los cátodos, vamos a enviar un pulso que va a cancelar la diferencia entre voltajes y va a hacer que el LED se apague. De esa manera, encendemos una fila y mediante cada una de las columnas vamos a apagar cada LED que necesitemos apagar a conveniencia. Asimismo, dado que tenemos arreglos que manejan cada salida, vamos a lograr apagar entre cada fila, a cada columna, y como la velocidad a la que se envía la información es mucha, aprovecharemos ese efecto para lograr visualizar que toda la matriz está encendida cuando en realidad se está encendiendo cada fila con la configuración que le proporciona cada columna en una millonésima de segundo junto con todas las demás filas casi al mismo tiempo. Habiendo explicado cómo funcionan los componentes y cuál es la relación que tienen los integrados con la matriz de LEDs, hablemos del código. Tenemos estas inicializaciones de tres variables enteras que las definimos como constantes debido a que nunca cambian, que son el 11, el 12 y el 13. ¿Qué son estos números? Los puertos donde va a estar conectado el cable, que va a ser donde viajan los unos y los ceros, donde viaja la información, el bus de datos. El store va a ser el pestillo que va a mandar todo con un pulso. Y el shift es el que va desplazando los datos, como vimos en la imagen. A medida que vaya llegando a las funciones, las voy explicando. También tenemos la declaración de estas dos variables como volátil y unsigned long, y ambas son para manejar tiempos. Están así porque volátil es una palabra reservada que le indica al Arduino que esas variables van a estar cambiando todo el tiempo y hace que de alguna forma lo lea más rápido o que sepa cómo estar procesándolas. Unsigned porque siempre el tiempo siempre va a ser positivo y long porque van a ser variables grandes. Filine, que es una variable global que utilizaremos más tarde. Ahora tenemos la primera función que no retorna nada de matriz encendida. Esta lo que genera es un puntero de punteros que se guarda en la memoria dinámica, donde cada una de las posiciones va a tener un cero. ¿Eso qué va a significar? Como nosotros encendemos todas las filas, entonces los ceros le indican a los integrados que deje pasar la corriente, entonces se van a prender todos. Aquí hay un momento que llama a otra función que es imprimir figura P, y como ven, le pasamos el puntero de punteros. Y allá ella se encarga de hacer que enciendan todos los foquitos. Y esto que ven acá abajo simplemente lo hacemos para liberar la memoria dinámica. Por una función es void patrones y recibe dos parámetros, uno que es tiempo encendido y el otro es tiempo apagado. La idea es tener unas variables donde estén guardadas los patrones, donde los ceros van a ser los foquitos donde sí va a pasar corriente, y nosotros usamos estos dos parámetros para decir cada cuánto tiempo lo va a hacer. Entonces nosotros decimos, vamos a tener una variable llamada límite que va a medir el tiempo de ese momento y le va a sumar el tiempo encendido. Es decir, al tiempo que nosotros tenemos en este momento, sumarle el tiempo que el usuario dijo que esté encendido o apagado y después estar haciendo la acción hasta que lleguemos a ese límite.
Y lo mismo pasa con todos los patrones. Ahora tenemos estas dos funciones, imprimir figura e imprimir figura P. Más o menos las dos funcionan igual. La única diferencia es que una funciona con un arreglo de 8 enteros y la otra funciona con un puntero de punteros. Tenemos la función refresh, que lo que hace es apagar toda la matriz. Tiempo ingresado, lo que hace es recibir el dato que ingresó el usuario por el puerto serial, y como siempre es un char, o al menos cuando le decimos serial.read es un char, entonces nosotros ¿qué hacemos? Para asegurar que lea todo el número, nosotros le vamos a estar diciendo al valor que obtuviste multiplícalo por 10 y después le vas a sumar lo que está en el puerto serial y le restamos un cero tipo char. Es decir, si él ingresó, por ejemplo, el número 1, nosotros el primero multiplica tiempo en milisegundos, que es un cero, entonces sería 0 por 10, sigue dando cero. Y digamos que ingresó un 14. Entonces, ¿qué pasa? El primero lee el 1. Y como es un char, lo que realmente va a leer es un 49. Y le va a restar el valor numérico que tiene el 0 char, que es 48. Entonces, 49 menos 48 da 1. Y entonces, como todavía hay información en el puerto serial, porque era un 14, dije, entonces ahora lo que va a hacer es multiplicar el 1 por 10 y le va a dar 10. Y ahora, al 4, tipo char, le va a restar el 0 tipo char. Y eso vendría siendo un 4. Creo que es 52 menos 48 y eso le da 4. Entonces, como ya no hay información en el puerto serial, ese 14 dije, a ese 14 lo que va a hacer es multiplicarlo por 1000 para que esos 14 segundos se conviertan en milisegundos y tiempo ingresado va a retornar ese valor en milisegundos, que es lo que nos interesa para que el resto de las funciones eh, cumplan su función bien. El public va a ser nuestro menú. Entonces, le decimos un bienvenido, le damos las opciones y iniciamos unas variables, las de tiempo encendido, tiempo apagado, número de secuencia, es decir, cuántas veces lo quiere ver, un conteo para asegurar que ese número de secuencia se cumpla, un valor serial para guardar el dato que ingrese al escoger alguna opción del menú, y banderita que va a asegurarse de que si escogió una opción que no es, vuelva a realizar el ciclo while. Entonces, tenemos primero opción 1 y le pide que ingrese tiempo de encendido, lo va a guardar en esta función y usamos la función de tiempo ingresado que ya le explicamos. Lo mismo va a pasar con el tiempo de apagado y el número de secuencias va a tener esta función de convertir char a entero, y esta función por dentro llama a otra función que hace la validación de que lo que ingresa el usuario de verdad es un número. En el do while, la variable de control o digamos, el ciclo más externo va a ser el número de secuencias, porque es cuántas veces se va a estar repitiendo esto. Y dentro de él tenemos unos whiles que van a estar evaluándose gracias al tiempo, y cuando se cumpla va a llamar la función de matriz encendida, o en su defecto la de refresh, que va a hacer que se apague la matriz. Esta primera opción era para verificar que todos los LED funcionen en el tiempo que el usuario diga y tantas veces él diga. Ahora, la segunda opción del menú, esa le va a pedir, al igual que en la primera, el tiempo de encendido, el tiempo de apagado y el número de veces que el usuario quiere ver los datos que él ingresó. Entonces, por como nosotros armamos el modelo, el usuario puede ingresarle la información ya sea uno por uno o por filas. Incluso puede enviarlo por filas y pasarse. Lo importante es que estén los 68 datos, que igual eso lo va a leer en orden. Y tiene la misma lógica que el primero. El do while va a ser el ciclo más externo, que se va a medir por el número de secuencia, y ya los que están dentro por el tiempo y dependiendo de la acción que quiera realizar. El último lo que va a hacer es lo mismo, pero cuando se cumpla el while del tiempo encendido, lo que va a hacer es llamar a la función patrones, que lo explicamos más arriba, y lo que tiene son todos los patrones que se nos pidieron en el parcial: el rombo, los cuadritos, la X y la flechita. Y le dice al usuario cuando ingresa un valor inválido, le pide que lo ingrese nuevamente y pone banderita false para que se salga del while, y lo que haga el loop es volver a llamar la función pública. La función imagen, que es la que se encarga de recibir los datos del usuario para que encienda la matriz como quiera. Entonces, le va a pedir que ingrese la fila como desee verla. Y bueno, esto simplemente es para decirle en qué fila está. Lo importante sería esto. Mientras el puerto serial tenga alguna información, yo le voy a decir que comprobado va a ser igual a verificación valores. ¿Y verificación valores qué tiene? Pues va a tener el mensaje que está guardado en el puerto serial, ¿cierto? Y eso lo va a comparar con 49 o con 48. ¿Por qué? Porque serial read lo que nos lee son char. Entonces, como únicamente el usuario puede ingresar unos o ceros, lo que ingresarían o lo que estaría viendo ya serían 48 o 49 como enteros. Entonces, nosotros le decimos, si sí lo cumple, si cumple uno u otro, retórname ese número. Y si no, dile que es inválido y que lo vuelva a hacer. Y por eso está ese while true, que la idea es que siempre entre ese ciclo y que se haga infinitamente hasta que ingrese un valor válido. Entonces, una vez nosotros sepamos que ese dato sí es el correcto, nosotros aquí hacemos un corrimiento de datos. Eso es lo que termina armando el número binario con ceros y unos. Y luego de que el número le esté bien, es decir, que toda la fila esté bien, nosotros le vamos a decir, ingrésame eh, este número en la posición correspondiente a la fila inc. Las dos funciones, porque ya esta última la expliqué, lo que termina haciendo es convertir ese valor de char que recibió el puerto serial a un entero. ¿Y eso para qué se hace? Para el número de la secuencia, que no lo expliqué, pero acá arriba se debe ver. Mire que dice conté es menor a número de secuencia, y conteo va cambiando, pero número de secuencia se asigna, número de secuencia llama a la función convertir char a entero. Y entonces, ¿qué pasa? Como aquí ya el número puede ser diferente de 1 y 0,
puede ser cualquier otro número. Entonces, lo que hacemos es que esa función va internamente a llamar la de validar entero para que verifique si esos datos son menores o iguales a 48, que viene siendo 0, o menores a 58, que este ya es un dato eh, más arriba de los números como tal en la tabla ASCII. Y este corrimiento lo que va haciendo es que si es un 10, un 100, cualquier tipo de número que a lo mejor no tenga una unidad, sino décimas, centésimas, no importa, igual él lo va a guardar bien. Listo, eso ha sido todo. Muchas gracias.